dijo es que si reducimos a las personas a que solo son una suma de sus componentes biológicos, vamos a tener a gente loca como Hitler pensando que está bien meter a seres humanos enormes. Entonces de ahí sale mucho como su insistencia con tenemos que dejar de ver a la persona como una visión caricaturizada de esto, o sea, no somos, también criticaba mucho, ¿no?, la psicología clásica, psicoanálisis a Freud, ¿no?, que Freud de repente pecaba un poquito de decir que si te iba mal en la infancia, pues ya de adulto no ibas a tener salvación básicamente, ¿no?, o que estabas condenado a repetir lo mismo que te lastimó. Entonces, Viktor Frankl dice que no es cierto, que nuestra esencia humana es literalmente podernos, pues sí, poner de alguna u otra forma rebeldes ante la suma de nuestros contextos. Entonces, el Homunculus tal cual habla de como estas formas de reducir la imagen de la persona, tanto culturalmente como socialmente, como también psicológicamente, ¿no? Entonces, básicamente las reducciones son biologismo, psicologismo y sociologismo, ¿no? Entonces, cuando traté de decir como que quiero que se entienda claro el concepto y que sea más bien como la historia o el recuerdo de nuestro personaje principal, Chris, que la persona pueda como ir rápido y leer, esto es biologismo, ¿no? O sea, ya me di cuenta que estoy viendo justo, ¿no?, en lugar de ver a una persona con discapacidad, estoy diciendo que es el discapacitado, ¿no? O justamente, es que esa persona es un deprimido, ¿no? En lugar de, no lo hace su identidad, tiene depresión, pero eso no significa que él sea solo su diagnóstico, ¿no? Entonces, sí quise que los capítulos fueran como básicamente palabras clave de un concepto que ya existe, que es el Homunculus de Viktor Frankl, y que la persona cuando lea las historias pueda relacionarlo al tipo de reducción que hay y que pueda decir como, claro, ¿no? O sea, esto es sociologismo 100% porque tiene que ver con algún aspecto social, ¿no? O sea, como que sea más fácil de identificar cuál es el tipo de reducción. Entonces fue un poco como mi intencionalidad. Al inicio, según yo, iban a ser solo 3, pero de ahí desglosé otras cosas que pensaba que era muy importante que tuvieran su propio capítulo, ¿no? Como el de amor y amistad, y al final, pues justo, ¿no?, es literalmente la esencia humana, que es mucho de lo que trata de invitar a cuestionarnos. Este libro no tiene también como la respuesta de cuál es la esencia humana, pero te invita a descubrirla incluso contigo. Entonces, de ahí viene un poquito como esta necesidad de que los capítulos fueran 7, iban a ser 3, y que tuvieran como el nombre de piezas claves del concepto del hombre. Maravilloso. Para mí fue, tal como lo mencionas, un clavado al interior, ¿sí? Porque me permitió darme cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en este apartado de biologismo, cuando aquí no les voy a decir de qué trata, pero aquí hay una carta donde está dirigida a una persona, me llevó mucho a la concepción de la importancia de darte cuenta, ¿no? No importa en qué momento de vida. Digo, puede ser que en la misma juventud te des cuenta de que hay algo que no necesariamente apruebas o que le compras la idea a alguien, ¿sí? Puedes detener ese proceso en el que efectivamente desde el biologismo es o eres esto ya por añadidura. No, todos tenemos la posibilidad de romper el paradigma siempre y cuando nos hagamos responsables del despierte de la conciencia y asumamos esa responsabilidad para modificar el patrón de conducta, ¿sí? Y eso me parece maravilloso porque aquí en esta carta pues hace reflexión a algo que ocurrió en otro momento pero que hoy asume como responsabilidad de vida el hacerlo diferente porque se sabe diferente, ¿sí? Y entonces eso me pareció maravilloso. También cuando estábamos hablando en otro espacio de texto del sociologismo, también me llevó a esta confrontación, ¿no? Yo soy madre, ¿no? Y entiendo que para mí esta parte de la crianza, ¿no?, de otras generaciones donde venimos de un modelo repetido, me genera cierto conflicto cuando digo, bueno, a ver, ¿por qué los hijos no tendríamos que hacer un alto en el camino y retomar la idea de que los padres lo están haciendo de tal o cual forma porque los recursos que tienen son esos, ¿no?
hay un detalle importantísimo que a mí me llevó a reflexionar sobre esto. El amor como concepto, como emoción, lo podemos ver de diferentes maneras, pero el amor incondicional que se le tiene hacia un hijo solo es unidireccional. O sea, los hijos nunca van a tener el mismo amor en ese nivel de reciprocidad hacia los padres, porque como parte del desarrollo humano, ellos tienen que armar su propio concepto de amor en función de terceros y definir incondicionalmente a quién aman, pero es hacia adelante, digamos, ¿sí? Y me pareció maravilloso porque yo me empezaba a pelear, un poco polémico decías, con otra carta que hay aquí, muy extensa. Yo decía, no, pero ¿por qué? Ajá, maravilloso. A mí me llevó a eso, a esa confrontación y esa mirada interior, que creo que si es el propósito que persigue el texto, conmigo lo logro. Muchas felicidades. Me alegra mucho. Muchas felicidades. Yo tengo por aquí otra pregunta acerca del proceso creativo. Mencionabas ya el por qué escribir sobre esto y la estructura que ya te preguntaba yo. ¿El tema te fue complicado para desglosarlo? Sí, bastante. Sí, porque fue todo una... Por eso creo que también acabé decidiendo que fuera un concepto de memoir, que es básicamente, digo, a pesar de que es un memoir ficticio, lo interesante es que es en orden, o sea, no está en orden cronológico, pues. Entonces creo que mucho del proceso creativo fue como, primero, justo me detuve a, voy a analizar a los personajes, como tratar de justo evitar, ¿no?, activamente en el texto describir mucho de cómo se ven físicamente, de su estatura o estatus económico, género, y eso es a propósito, porque justamente ese invita el libro, ¿no?, como no veas el contexto, ve a la persona, no veas a la etiqueta de su posibilidad, ¿no?, como parte de la esencia humana. Entonces, de repente el diseñar como las historias era un poco difícil porque quería como agregarle todos los detalles, porque además me encanta, ¿no? Cuando yo leo novelas me fascina que sean súper descriptivos, para poder imaginarle a la persona, para ver justo qué tanto es que mueve la ceja, ¿no? O sea, esa parte fue un poquito difícil, pero creo que me ayudó a aterrizar un poco más cómo romper con el orden cronológico y meterlo en cada capítulo, porque justo, ¿no?, empezamos de repente con un personaje que tiene X edad al inicio y tiene otra a la mitad y luego regresa tal vez a la infancia. O sea, sí está como que son justo como nuestro proceso propio cognitivo de memorias. Cuando evocamos las memorias, nunca es como que nos acordamos desde que nací hasta ahorita, ¿no? Sí, no, de manera lineal no ocurre. Exacto, son flashazos y creo que me ayudó mucho dejar de como pelearme un poco con el tema de escribirlo lineal y dejar que fluyera con la estructura de cómo quería que fueran los capítulos y meter ahí las historias, los recuerdos de Chris, para hablar de justo de los diferentes temas, ¿no?, que engloba cada capítulo. Bien, ¿cuánto tiempo te llevó? 5 años. 5 años. 5 años. A veces ciertos talleres de creación literaria motivan mucho al escritor, ¿no? Parto de que todos nosotros somos escritores, todos, ¿sí? Todos tenemos una historia que contar, una historia que compartir, o muchas que no queremos que nunca salgan a la luz. Ajá. Entonces, el proceso creativo en muchas ocasiones en los talleres literarios se invita a que sea fácil, a que sea sencillo, a que no te limites. Cuando escuchamos que un libro en el proceso creativo tarda 5 años, a veces lo sentimos así como un tabique, ¿no? Un dique que aventamos al pozo y que decimos nunca vamos a salir. Pero no necesariamente es así. 5 años, ¿por qué? Creo que tenía mucho que ver con... Sabía que necesitaba escribir, o sea, parte de lo que me ha acompañado durante toda mi vida para mi propia regulación emocional y salud mental ha sido escribir. Tengo mi diario donde sí platico como de lo mío, y después empezó como esta necesidad de reconectar con la escritura, pero a través de los ojos de Chris.
fue algo muy